Buenos días. Hoy nos toca tratar el tema de la falla renal aguda y vamos a comenzar por ver las características fisiopatológicas que tiene. En primer lugar, es una falla brusca que se instala rápidamente en el curso de horas, alrededor de 24 horas como máximo. Enseguida es de carácter global, puesto que compromete tanto la función excretora como la función endocrina y metabólica del riñón. Sin embargo, lo que se expresa fundamentalmente es la falla de la función excretora por la velocidad de instalación y resolución que tiene esta patología, como ya veremos. En tercer lugar, puede cursar con oliguria, pero no necesariamente, ya que también hay formas no oligúricas de insuficiencia renal aguda. No revierte al remover la causa que provocó el daño. Por ejemplo, si a una rata se le clampea una arteria renal, con la pinza se interrumpe el flujo sanguíneo, y si eso se deja por alrededor de 30 minutos, va a provocar la necrosis en el riñón que está afectado por el flujo sanguíneo que se interrumpió. Pero, sin embargo, si nosotros retiramos antes la pinza, hay una recuperación potencial, ya que el epitelio del túbulo renal se puede regenerar. Una vez que ha sufrido la necrosis tubular, puede regenerarse y la función se puede recuperar siempre y cuando se mantengan las variables que el riñón maneja en el medio interno. Entonces, por eso que este trastorno es potencialmente. Las causas pueden ser de tres naturalezas en la insuficiencia renal aguda. Prerrenales, que son las que comprometen la perfusión del riñón, por ejemplo, en un estado de shock o la interrupción del flujo por alguna injuria. Enseguida tenemos las causas intrarrenales o renales propiamente tales, que son un daño que sufren las estructuras del riñón por una inflamación, por la acción de drogas o toxinas, por un proceso infeccioso que puede ocurrir en el glomérulo o en el túbulo o en el intersticio. Y en tercer lugar tenemos las causas postrenales, que son las que afectan la vía urinaria. Puede ser, por ejemplo, una obstrucción de la vía urinaria por un tumor, por un cáncer de próstata o por un cálculo que puede bloquear el flujo urinario. Entonces, respecto de la parte mecanística, las causas prerrenales operan a través de la disminución del volumen arterial efectivo en las patologías como el shock hipovolémico, las hemorragias, septicemia, insuficiencia cardíaca. Todas esas patologías comprometen la perfusión del riñón a través del menor. Las causas renales propiamente tales pueden ser de origen vascular, glomerular o túbulo intersticial. Entre las vasculares tenemos trombosis de venas y arterias renales. Entre las glomerulares tenemos las glomerulonefritis primarias, las glomerulonefritis secundarias, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, el embarazo, la sepsis, etc. Y las túbulo-intersticiales son las causas más frecuentes y se producen por una infección o un agente tóxico o una isquemia, por ejemplo, o un proceso inflamatorio que afecta el intersticio y que si afecta el intersticio va a comprometer al túbulo y enseguida el túbulo que está comprometido también afecta la función de su respectivo
Y las causas postrenales tienen como mecanismo la obstrucción al flujo urinario, cálculos, tumores, lesiones quirúrgicas también, adenoma prostático. Entonces el mecanismo que actúa acá es que la presión hidrostática se transmite hacia atrás, con lo cual va a frenar la filtración. Hay dos teorías que explican la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda y son la retrodifusión pasiva y la teoría de la obstrucción tubular. La retrodifusión pasiva es una teoría que establece que el filtrado glomerular, una vez que ha pasado al fluido tubular, vuelve al medio interno, pero sin haber sido procesado por el epitelio, ya que el epitelio está afectado por la necrosis tubular aguda. Parte de la creatinina y la urea que filtran, habíamos visto que para medir la filtración glomerular se utilizan estos marcadores, pero en este caso la creatinina y la urea que filtran no van a ser eliminadas en la orina en su totalidad, sino que una parte se va a escurrir hacia el medio interno por esta pérdida de la continuidad que tiene el epitelio tubular por el daño. Entonces, por eso el clearance de creatinina, en este caso, no va a ser un método correcto para estimar la velocidad de filtración glomerular. Enseguida va a haber una menor diuresis para la filtración glomerular, porque el volumen que filtra en parte va a poder ser excretado, pero en parte va a ser procesado y también va a volver al medio interno sin haber sido procesado, como si no hubiese filtrado. Y finalmente va a haber una menor, aparte de la menor diuresis que vamos a tener, va a haber una pérdida de la capacidad para concentrar y diluir la orina, llegándose a una isostenuria, que significa que la orina va a salir con una osmolaridad muy semejante a la osmolaridad del plasma, sin concentrarse y sin diluir. La teoría de la obstrucción tubular establece que en el lumen se va a producir un proceso de taponamiento que va a impedir el flujo tubular y eso va a elevar la presión hacia los segmentos proximales, con lo cual eso se va a oponer a la filtración glomerular. En consecuencia va a disminuir la diuresis también y se va a perder también la capacidad para concentrar y diluir la orina. O sea, también esta teoría explica la isostenosis. Desde el punto de vista de los mecanismos de producción de insuficiencia renal aguda, tenemos que fundamentalmente son dos: la isquemia renal y el daño nefrotóxico. La isquemia renal actúa por el compromiso del flujo plasmático renal, ya sea por causas prerrenales o también por una vasoconstricción renal. Y el daño nefrotóxico actúa en forma directa por una acción de estos agentes nefrotóxicos, como pueden ser toxinas, elementos bacterianos, elementos que pueden comprometer la función y la estructura